7 de la mañana, 28 minutos. Seguimos nosotros en De Buena Fuente, como todos los días, para Capital y alrededores, por FM Atlántida, la 93.5 de su dial. En Rosario de Lerma estamos saliendo en Cadena Visión, la 97.7 de su dial. En General Güemes, en Radio Visión, la 94.3 de su dial. En Rosario de la Frontera, en FM Atlántida, la 95.7 de su dial. En Metán, en Cadena Atlántida, la 95.9 de su dial. En Aguaray, en FM Mágica, la 104.5 de su dial. En Coronel Moldes, en FM Misoles, la 100.9 de su dial. Y en Tartagal, Mosconi, Cornejo y Valliviana, en la 93.7 de su dial. Cronos Multimedios. También en dúplex con televisión, la señal 2 de aire para Capital y alrededores, la señal 2 de Frontera Visión para todo el departamento de Rosario de la Frontera y las repetidoras del interior del Norte Visión Satelital. Estamos saliendo en Cerrillos, Campo Quijano, La Merced, Huachipas, Coronel Moldes, El Carril y La Viña. Y si usted nos quiere ver por teléfono, por computadora, también lo puede hacer. ¿Cómo hace? Pone en Facebook o en YouTube o TV Canal 2 Salta o Marcela Jesús. Ahí hace clic y nos ve en directo. Y si usted es dormilona, tiene cosas que hacer la mañana, no viene escuchando en el auto, se tiene que bajar del vehículo, nos está viendo por televisión y tiene que salir de su casa, usted nos puede seguir viendo o escuchando a cualquier hora del día. ¿Cómo hace? Pone Facebook, YouTube, TV Canal 2 Salta o Marcela Jesús, busca el programa de Buena Fuente y puede ver el programa de hoy y también el de los días anteriores. Y si usted me dice, a mí no me importa nada el programa, yo la quiero ver a Cristina Fofani, a ver qué es lo que pasa realmente con el Día de la Mujer, porque muchos saludan, dicen feliz Día de la Mujer y demás, pero no saben de dónde viene todo eso. Si lo quiere saber, no se pierda la entrevista de Cristina Fofani, pero si usted ahora se va, no la puede ver, no se preocupe porque va a estar colgada completa en nuestro canal de YouTube Marcela Jesús apenas termine la entrevista. Y si usted me dice, ay, voy a hacer entrevistas muy largas, yo quiero ver las partes más importantes de Cristina Fofani, solamente las puede ver en nuestro TikTok Marcela Jesús y escrita completa en nuestra página web elexpresodesalta.com.ar. Usted nos puede ver, leer o escuchar donde quiera y a la hora que quiera. Ella es dirigente del Partido Obrero, con nosotros sentada en nuestros estudios Cristina Fofani. ¿Cómo está, Cristina? Bienvenida de Buena Fuente. Antes que nada, le aclaremos a los oyentes y televidentes, porque, bueno, se sigue todavía con eso, feliz Día de la Mujer, pero no es un momento para festejar, sino que es una conmemoración de algo muy triste que pasó en la lucha de las mujeres, ¿no? Así es. Bueno, empecemos por la cuestión histórica. En realidad esta fecha comenzó a partir de 1910 con una propuesta de Clara Zetkin, una dirigente socialista, que en una conferencia internacional de mujeres socialistas propuso que este día sea considerado un día clave, un día internacional en donde se recuerda la lucha de las mujeres trabajadoras. Sí. ¿Y esto por qué? Porque en 1857 hubo un crimen por parte de una patronal, de la patronal de la empresa Cotton Textil en Estados Unidos, en Nueva York, en donde murieron 160 trabajadoras textiles por un incendio de una fábrica que había sido cerrada con candado por parte de la patronal, y cuando comenzó el incendio las mujeres, las trabajadoras no pudieron salir. Entonces se hizo viral para la época, obviamente, y quedó como una fuerte denuncia por parte de las trabajadoras y la vanguardia femenina que luchaba en ese periodo por los reclamos de las mujeres, que te digo, Marcela, son reclamos totalmente vigentes.
el salario. Hay muchas cosas que se siguen pidiendo y no se consiguen, ¿no? Absolutamente, estamos hablando de 1857, mediados del siglo XIX, y las trabajadoras estaban reclamando un aumento de salario y una reducción de la jornada laboral. Acordate que en esa época se trabajaba 14 o 16 horas. Como ahora con la reforma, ¿no? Ahí vamos. Sí. Un salario completamente disminuido por referencia a las necesidades de una mujer que está sosteniendo un hogar. Se reclamaban, por ejemplo, el descanso dominical, se reclamaba el salario, la guardería para las mujeres, porque todas eran mamás. Bueno, esos reclamos, como bien decís, están absolutamente vigentes, y las trabajadoras y luchadoras socialistas seguimos planteando en este 8M completamente, digamos, enmarcado en una tendencia más general de los capitalistas a llevarnos a ese retroceso, es decir, a volver a mediados del siglo XIX. Ahora vamos a ir a eso, pero antes le vamos a decir franco a los oyentes y televidentes que está sentada con nosotros en nuestros estudios Cristina Fofani, ella es dirigente del Partido Obrero. Los que quieran comunicarse con nosotros, mandar mensajes, fotos, textos, audios o videos, ¿a dónde lo pueden hacer, Franco? Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al siguiente número, al 3875-012350 o al 3874-858-977. Decíamos, esto parece que va a volver. ¿Cómo va a volver? ¿Qué es lo que está pasando? Que muchos argentinos, yo creo que todavía no se dan cuenta, no caen en esto que es la nueva reforma laboral, ¿no? Así es, sí, la reforma laboral, lejos de ser una modernización, atrasa 100 años o más, porque justamente estamos volviendo para atrás en conquistas que ya teníamos. En primer lugar, la jornada de 8 horas, para todas las compañeras que todavía no han conocido el contenido real de la reforma, se termina la jornada de 8 horas y a partir de ahora existe lo que se llama el banco de horas, por el cual la patronal te puede hacer trabajar 12 horas y no pagarte las horas extras a partir de la octava. 12 horas por día. Pueden ser 12 horas, pero como es un banco de horas, es decir, que vos semanalmente tenés que cumplir con las 48 que hoy tenés que cumplir, pero distribuidas según la voluntad del patrón. Un día trabajas 12 y otro día podés trabajar 4, con lo cual se rompe el vínculo familiar. Pero además se habla de un acuerdo entre el trabajador y la patronal. Y el acuerdo no se da nunca porque la patronal dice, ay, Cristina, vos podés venir hoy y quedarte 12 horas. Así ¿Y es. qué tiene que decir el trabajador? Sí, señor. porque en general... Porque si no, sí, con la falta de trabajo que hay en la Argentina, con la cantidad de trabajadores que echados y demás, al trabajador no le queda otra que decir sí. O sea, no es un acuerdo, una imposición autoritaria por parte de la patronal, ¿no? Exactamente. Entonces lo que tenés es una mentira construida sobre la base de los que lo votaron, planteaban esto de que hay igualdad de partes en la negociación, pero después, bueno, continuando con todo lo que son los puntos más, digamos, de retroceso, estamos hablando entonces de la ruptura del vínculo familiar porque una mamá que tiene organizado su semana, de manera que ella sale del trabajo, va a buscar a los chicos a la escuela, se va a cocinar, etcétera, a partir de ahora no tiene posibilidades de definir cuál va a ser su salida. Bueno, después las otras cuestiones que también son inherentes a esto es que las vacaciones, por ejemplo, te las puede distribuir el patrón según su voluntad, o lo que sería un vínculo con la producción y no con un acuerdo preestablecido en el convenio. O sea, nosotros en agosto producimos menos y que tus vacaciones son en agosto. Exactamente. Una cosa así. Pero los chicos salen en diciembre, enero, febrero y resulta que vos no estás con tus hijos en el momento de sus vacaciones anuales. Bueno, después todo esto, digamos, va acompañado de una
política que nosotros creemos que es el corazón de la reforma, que es golpear la capacidad del trabajador de organizarse en su lugar de trabajo. Es decir, no se le permite hacer asambleas salvo que el patrón lo decida, lo cual es ridículo porque si vos haces una asamblea... Estás desconforme exactamente, es porque estás debatiendo algún problema que tiene que ver con la relación obrero-patrón. Sí. Es decir, que vos estás supeditado a la voluntad del patrón si te deja hacer o no la asamblea. Luego, hay una enorme cantidad de actividades económicas que va a dejar, no se va a poder hacer paros, porque teniendo en cuenta que el paro, la huelga es la herramienta central del trabajador para poder reclamar, a partir de ahora una enorme cantidad de actividades van a ser definidas como estratégicas o esenciales. ¿Qué quiere decir? Que si son esenciales, vos tenés que dejar el 75% de la actividad de funcionamiento, lo cual impide el derecho de huelga porque ahí se rompe la posibilidad de parar la producción. Entonces, ahí tenés una construcción que tiene que ver, no solamente que no es una modernización, sino un retroceso, sino que en definitiva el corazón de esta reforma es buscar que el trabajador no tenga capacidad para poder plantear sus reclamos, organizarse y luchar. ¿Y esto por qué? Porque lo que se viene es un periodo de absoluta arbitrariedad por referencia a los reclamos de los trabajadores, en función de que todos sabemos que están entrando mercancías de China y de otros países en forma indiscriminada. Sabemos que esto ha producido cierre de fábricas o caída de las ganancias. Por otro lado... la verdad que uno no sabe si reírse o llorar con las declaraciones de los funcionarios nacionales, porque hay un funcionario nacional que dijo que con lo que vamos a ahorrar en comprar ropa podemos poner nuestra propia microempresa. Así es, eso realmente... este es el corazón de lo que plantea Milei, que cómo se sale de esta crisis. El otro problema que hace que se cierren las empresas es la caída de las ventas, que tiene que ver con la caída de los ingresos. Un trabajador que gana el 40 o 50% menos de lo que debería ganar para poder llegar a fin de mes, compra menos, va dejando de comprar algunas cosas. Y el aumento de los servicios, la luz, el gas, ahora aumenta el colectivo, o sea, la telefonía, aumenta... La carne está a 20.000 pesos el kilo de carne, entonces uno dice, ya no te alcanza para otra cosa. Pero por supuesto, ¿qué quiere decir? Que por más que esté barata la ropa, no te alcanza para comprarla. Exacto, entonces la caída del salario lo que ha producido es una enorme recesión porque han caído las ventas. Cierran empresas y esto produce desocupación, pérdida de fuentes de trabajo. Frente a esto, entonces, la reforma laboral, volviendo a lo que planteaba al principio, tiene la intención de impedir que esos trabajadores que quieren defender su fuerza de trabajo o que quieren defender su salario, no puedan organizarse y salir a luchar. Nosotros en ese sentido, primero volviendo a lo que vos decías, ¿qué es lo que plantea Milei? ¿Cómo se sale de esto? Él dice, como en realidad ahora van a cerrar fuentes de trabajo porque el que no puede competir, que cierre, yo no tengo ningún problema, y que se achique toda la actividad productiva. Decían es que no podían ser entonces empresarios, creían que podían ser y no pueden. Entonces, otra cosa, ¿no? Entonces, se achica la actividad productiva industrial, se pierden fuentes de trabajo. Entonces el tipo dice, que se reconviertan. El problema es que el trabajador no se puede reconvertir, porque ¿en qué se reconvierte un trabajador, por ejemplo, del Garrahan o de FATE si lo despiden, como está pasando ahora con los 920 trabajadores de FATE? En remisero, en trabajador de Uber, es decir, él pierde su condición de obrero industrial, que tenía una estabilidad laboral hasta jubilarse, como pasó en los últimos 80 años, porque esos trabajadores ya llevan tercera generación de nietos e hijos de trabajadores de FATE, que su expectativa era, o su práctica, digamos, era ingresar a la empresa y jubilarse en esa empresa a los 30 años de aporte. Entonces ahora se pierde esa continuidad laboral y pasás a un esquema de desestabilización.
ese trabajador va a tener que ir. Y después va a pasar lo mismo que pasó en su momento en Tartagal, cuando cerró IPS y todos se convirtieron en dueños de tractor, remisero y demás, pero después no había nadie que les compre y no había nadie que se suba a los remises y terminaron siendo desempleados y sin ningún tipo de ingreso, ¿no? Exacto, y ahí vamos a porque la propuesta del gobierno continúa, digamos, con esta idea. Si cae por la importación el precio de los productos, entonces el consumidor, no ya el trabajador, sino el consumidor paga menos. Por lo tanto, tiene un ahorro. Si tiene un ahorro, puede comprar otra cosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de esto se sale en un circuito virtuoso en donde el trabajador va a comprar más. Eso es mentira, en primer lugar, porque al perderse las fuentes de trabajo, el trabajador también, que también es consumidor, deja de consumir. Pero después el otro problema es que la inflación no ha caído. Seguimos con casi un 3% mensual, por lo tanto... Un 3% mensual que es mentiroso. Que es mentiroso. Porque si uno va a ver cómo aumentan las cosas, el 3% mensual no existe, ¿no? Sí, es mentiroso, ¿por qué? Porque en realidad la proporción que el índice le incorpora al indicador que determina con un número es menor la incidencia de las tarifas, entonces lógicamente te va a dar menos. Pero las tarifas tienen mucha incidencia porque como vos ganás poquito, ¿cómo distribuís tu ingreso? Primero la comida y luego las tarifas. Es decir, que tenés que garantizar la luz, el agua, el gas y el transporte. Y ahí se acabó la plata. Y se te acabó la plata. Se acabó la plata. Entonces, por eso dejás de comprar otras cosas que para vos eran parte de tu economía integral. O dejás de salir, o dejás de ir a comer, todo en consecuencia, no es que podés utilizar esta supuesta caída de los precios por la mayor competencia, porque vienen productos más baratos, sino que en realidad vos dejás de comprar, no tenés capacidad de ahorro. ¿Nosotros qué planteamos? Hay que parar los cierres de empresa como primera medida sanitaria, se podría decir. Nosotros planteamos que hay que hacer lo que están haciendo los trabajadores de FATE, es decir, ante una empresa que cierre o despida, los trabajadores tienen que hacerse cargo de la producción, es decir, la toma de la empresa y que la actividad industrial continúe. ¿Qué significa eso? Que el Estado se haga cargo de resolver el problema que se ha planteado en una actividad económica esencial, como es, por ejemplo, la producción de neumáticos en la Argentina. Tengan en cuenta los que escuchan que FATE produce las ruedas de camiones. Es la única fábrica en el país que produce los neumáticos para camiones, quiere decir que es una actividad esencial. Bueno, el Estado se tendrá que hacer cargo, tendrá que seguir garantizando... Pero si el Estado no se hace cargo de nada, Cristina, ni siquiera de las rutas, ni de las escuelas, ni de los hospitales, ni de los medicamentos para los que tienen cáncer, o sea, el Estado ya no se hace cargo de nada. Hacete cargo vos, dicen, si podés, y si no podés, problema tuyo. Porque eso es lo que dice el Estado que tenemos ahora. Exactamente, es decir, que el problema que tenemos es que los trabajadores estamos en una situación que nos obliga a una relación de fuerza. Para cuidar el trabajo tenés que ir a la lucha por defender esa fuente de trabajo, no irte, quedarte ahí, garantizarla y exigir la continuidad. Créditos, bueno, que el Estado la ponga en funcionamiento y vaya resolviendo el problema de mercado. De entrada no creo que eso se pueda dar porque mi ley no pone un peso. Pero entonces hay que imponerlo. Lo mismo que si vos me decís que van a hacer los trabajadores del Garrahan si empiezan a privatizar servicios. Me refiero a la salud en general, que es a donde va este gobierno. También el problema es que el Estado lo garantice. Es una relación de fuerza y cuando digo esto quiero decir que el trabajador, que es el único que está interesado en la continuidad de un hospital público, lo mismo que de una empresa para que no cierre y defender su fuente de trabajo, es el que va a tener que imponerle al Estado, a través de un mecanismo de fuerza que es la huelga, y la movilización con la población que defienda esa fuente de trabajo,
junto con esos trabajadores, imponerle una salida en términos de las necesidades de la población. Volvamos al tema del Día de la Mujer. Hoy hay actos y manifestaciones a la mañana y a la tarde. ¿Qué es lo que va a suceder? A la mañana, la concentración de una serie de asociaciones y organismos como las Madres Protectoras, las señoras las mamás y mujeres que han estado en la lucha contra los femicidios, las compañeras trans y travestis que están luchando porque hay una violencia brutal por parte del Estado, la llamada violencia institucional. El caso de Fernanda Arias, la muerte de una mujer trans en contexto de encierro en la comisaría de Rosario de Lerma. Bueno, toda una serie de casos en donde la justicia está completamente ajena al reclamo de estas mamás y de estas trabajadoras. La segunda actividad que vamos a realizar en el día de hoy... ¿Eso a qué hora va a ser? A las 9 de la mañana en la Ciudad Judicial, en la puerta, en donde estas compañeras van a ir a reclamar en el Día Internacional de la Mujer por la defensa de sus hijos y por, que se deje de reprimir a todos estos sectores, así como también la exigencia de que los violentos y abusadores vayan presos. Y también hablamos fuera de micrófono el tema de que los padres golpeadores y abusadores vuelvan a tener relaciones con los hijos, que es una exigencia de la justicia salteña, ¿no? Así es, esa es la exigencia de las Madres Protectoras, que están reclamando que desde la justicia se ha armado una justificación para obligarlas a revincular a sus hijos con el padre golpeador. Y eso, a través de lo que ellos llaman síndrome de alienación parental, que no existe, según la psicología, dicen que las criaturas sin el vínculo con el padre estarían, construyendo una patología. Es mentira, porque en realidad una niña, un niño que está en manos de un golpeador o de un abusador, efectivamente tiene, un vínculo nocivo, que va a significar que esa criatura debe ser defendida por el Estado, debería ser defendida por el Estado, pero no lo está haciendo porque las obliga a las mamás a revincularlos, a los chicos, con el abusador. Después, a la tarde, ¿qué vamos a hacer? Hay una movilización a partir de las 17 horas. Vamos a, justamente antes de la movilización, armar una radio abierta en la Plaza 9 de Julio, en donde van a estar la familia, las hermanas de Fernanda Arias, que recién justamente contaba la compañera trans que fue asesinada en la comisaría de Rosario de Lerma, para contar para hacer la denuncia correspondiente a la población. Van a estar las familiares y los familiares de Natalia Cruz, que nosotros consideramos que esa familia ha mostrado cómo se hace para meter preso a un violento, a un femicida, cuando el Estado no se hace cargo. Que no están muy conformes tampoco. ¿Qué es lo que pasa con el caso de Natalia Cruz, que es el caso de Quijano? Bueno, concretamente acá lo que denuncian esta familia es que el Estado fue el responsable. Primero porque le sacó la guardia, la consigna que tenía Natalia, que fue justamente a reclamar a la comisaría y antes al juzgado en diversas oportunidades diciendo que la quería matar. Le pusieron una consigna, pero justamente el día en donde se sabía, ella no quería que de ninguna manera la consigna se fuera de la puerta de su casa. Sí. Un día se fue porque había corso. Entonces le dijeron, no podemos enviar a uno, pero yo corro peligro de muerte, dijo ella. Y efectivamente el tipo estaba vigilando la casa y ese día la mató, cuando la consigna se retiró. Ahora, salió el secretario de Seguridad a decir esta semana que son 600 casos
de consignas en toda la provincia a 3 turnos por día, 1.800 policías, que por hacer las consignas no pueden cubrir otras cosas. ¿Qué hay que hacer al respecto? En primer lugar, el que tiene que tener la tobillera tiene que ser el golpeador, el abusador, pero si encima la mamá, la persona, la mujer tiene una amenaza de muerte, la situación difiere en calidad. No es lo mismo un abusador, un golpeador, que durante la relación con la mamá, con la persona, con la mujer, ha tenido una actitud violenta, pero que no es un trastornado, a un tipo que amenazó reiteradamente a su pareja de asesinarla y que además tiene antecedentes de extrema violencia. Ahí tenemos, entonces, no son 600, es otra la cifra. Y después, como te decía, la tobillera tiene que ser para el violento, para el abusador, y él es el que tiene que estar vigilado, bajo vigilancia permanente. ¿Por qué? Porque no puede ser que la que esté presa en el hogar sea la mujer, mientras que el violento tiene todas las libertades como para establecer una vigilancia fuera del hogar, para perseguirla cuando se va a su trabajo, cuando va a llevar los chicos a la escuela, etcétera. Es decir, yo no le tengo que decir al jefe de policía o al secretario de seguridad cómo debería ser su trabajo, pero efectivamente lo que hay acá es una mirada que no tiene que ver Nunca se cambió eso, lo pidieron muchas asociaciones, muchos sectores, pero eso nunca se cambió, Cristina, ¿no? Sí, porque ¿cuál es el criterio más general? El hombre puede cambiar, la mujer en realidad está, digamos, aumentando su indefensión, miente, bueno, no se le cree a la mujer hasta que no aparece muerta. Y esto lo hemos visto, bueno, el caso concreto de la denuncia que surgió ahora con la designación de Ada Zunino. Sí, ¿qué pasa con la designación de Ada Zunino? Porque hubo mucha oposición antes de la designación, se habló de un proceso que no está dentro del marco de la ley, y ese tiene unas declaraciones por ahí medio espeluznantes, ¿no? Pero totalmente. Volviendo al caso, también la justicia colabora, ahora hablamos de Ada Zunino en particular, pero digo, volviendo al caso de lo que estábamos charlando recién, la justicia colabora con esta mirada que tienen el Ministerio de Seguridad, la policía, etcétera, de que la mujer miente o que exagera. El caso concreto de Ada Zunino, tenemos la denuncia de la familia de Morelia Pistone en Fortín Dragones, que fue asesinada por la pareja, la expareja, luego de una enorme cantidad de denuncias que había realizado pidiendo justamente que el Estado la protegiera. ¿Qué pasó o cuál es la responsabilidad de la jueza? Sí. Antes del asesinato de Morelia, le había llegado a su escritorio un peritaje psicológico por parte de la psicóloga del juzgado, en donde decía que efectivamente tenía características de un criminal, la expareja de Morelia. La jueza Zunino nunca leyó el informe, y cuando fue el asesinato, la familia reclamó por qué no le había puesto consigna, por qué no la habían defendido. Surgió que en el juzgado es decir, la jueza Zunino nunca había leído el informe y dijo que se la había traspapelado. Esa es la importancia que la jueza Zunino le da a una denuncia de esta envergadura, que saltó porque fue asesinada Morelia, pero todos los otros casos que la mirada de la justicia, digamos, termina abandonando o haciendo oídos sordos ante denuncias de mujeres, han llevado quizá no a crímenes, pero a situaciones de abuso y violencia. La jueza Ada Zunino, que a partir de ahora va a ser la defensora general, carece del interés de la defensa y protección de las mujeres. Sí. No solamente por este caso. En el caso del desalojo de las mamás del barrio Los Pinos, de un asentamiento, que las desalojó a las mamás con alrededor de 25, 30 criaturas, todas mamás que habían
tomado esos terrenos para salir de la casa del golpeador porque no tenían dónde vivir y para protegerse ellas y sus hijos. Fueron desalojadas por la policía sin que el Estado, esto por un pedido de la jueza Zunino, sin que el Estado se haga cargo de solucionar el problema que conllevaba, digamos, ese asentamiento. Otros casos, por ejemplo, uno de los más tristes, se podría decir, es el caso de un trabajador rural, un hombre mayor que tenía bajo su guarda a sus nietos, porque su hija sufría de un proceso de consumos problemáticos. Estaba criando a sus 3 nietos y la jueza Zunino, a pesar de que desde la escuela había un informe en el juzgado de la jueza Zunino que decía que las criaturas estaban bien cuidadas, que iban a la escuela en tiempo y forma, limpios, bien alimentados, que el propio abuelo llevaba a las criaturas todos los días a la escuela y los iba a retirar. Sin embargo, la jueza le quitó la tutoría, la responsabilidad al abuelo sobre esas 3 criaturas, las colocó en un instituto público y las colocó en adopción. ¿Por qué les quitó a los nietos, a Paulino, así se llama el abuelo? Porque según la jueza es viejo y pobre. Entonces, ahí tenés una mirada de una jueza. Viejo y pobre. Así es. Tenés la mirada de una jueza que, lejos de proteger a las criaturas y garantizar su vínculo con las personas que efectivamente quieren esas criaturas, termina institucionalizándolas. Es decir, tenemos ante nosotros una defensora general que va a ser además la que va a dar la orientación general a los defensores, en donde la defensa de las mujeres, de los niños y de la familia es completamente ajena a su interés. También esta defensora es una persona muy adicta al poder. Por ejemplo, alguien que cuando se produjo, no sé si te acordás, Marcela, el caso del actual intendente de Rosario de la Frontera, Kuldip Singh, que siendo diputado entró a los tiros a una empresa para cobrarse una deuda. Sí. Bueno, nosotros y otros diputados en ese momento, siendo el diputado, pedimos el desafuero y obviamente que fuera echado de la Cámara de Diputados porque no correspondía a su continuidad y por supuesto que se le abriera un juicio penal. La jueza estuvo durante meses especulando con este caso, de ninguna manera pidió su detención y este hombre corría peligro efectivamente de quedar libre si no hubiera sido por la denuncia pública desde diversos sectores. Es decir, es una mujer que efectivamente es muy adicta al poder y por lo tanto alguien como esa persona, como esa jueza, va a cumplir a rajatablas lo que le pida Sáenz. Es decir, ¿para qué la pone Sáenz? A una persona que efectivamente carece de una conducta moral y legal afín a los intereses de la población. Porque en realidad está dispuesta a hacer cualquier cosa que le pidan en un momento en que la justicia está completamente manejada por el poder político. Ten en cuenta que el Ministerio Público... ¿Alguna vez la justicia no estuvo manejada por el poder político? No. Hasta en la dictadura. Así es. Y por lo tanto, en este caso, con más razón, porque el método que tiene Sáenz es de controlar todos los poderes, tener un blindaje del Estado, que, digamos, como nunca lo hemos visto antes. Él es el que determinó los jueces de la Corte, acaban de asumir dos más. Él maneja el Ministerio Público Fiscal, porque convengamos que
todos los casos que hemos visto, particularmente de narcotráfico, que debieran haber pasado en forma objetiva por el Ministerio Público Fiscal, concretamente el caso de Benjamín Cruz y los que tienen que ver con la cercanía con Sáenz, que quedó completamente expuesto como parte de una red de narcotráfico, siendo su secretario de Seguridad, nunca terminó expuesto en los estrados judiciales. Y ahora tenemos en el Ministerio Público de la Defensa a esta jueza. Es decir, que tiene un control absoluto de la justicia. Si ya conocemos el control que tiene del Poder Legislativo, ahí se compone, digamos, todo un método por parte de Sáenz para que, digamos, continuar un blindaje del Estado y que no pueda intervenir la población contra su gobierno. A esta Cámara, Cristina, haga la convocatoria tanto para la marcha de la mañana como para la radio abierta y marcha de la tarde. Bien, bueno, ahora a las 9 de la mañana convoco a la población, convocamos las organizaciones que estamos interviniendo en la defensa de las mujeres, los niños y la familia, a las 9 de la mañana en la puerta de Ciudad Judicial para acompañar el reclamo de estas mamás que recién contaba cuál era su problemática. A las 17 horas convocamos para una radio abierta que vamos a realizar en donde va a haber diversos casos de personas que han sido mujeres y mujeres trans que han sido violentadas en su seguridad y en muchos casos han sido víctimas de femicidio y sus familiares van a ir a denunciar esos casos. Y a las 18 horas nos movilizamos también desde la Plaza 9 de Julio, así es que convoco a toda la población a acompañar en el Día de la Mujer Trabajadora a estas mujeres luchadoras. Y tengan en cuenta algo que es muy importante en estos momentos de crisis y de reformas antiobreras. Hay una enorme cantidad de trabajadoras en Salta, como las trabajadoras rurales, las empleadas de casas particulares, que están sufriendo porque tienen salarios que están rayando la indigencia. Pero también las mujeres como las maestras, las enfermeras, las mujeres de actividades industriales están a punto de perder sus convenios y entonces es un momento importante para movilizarnos también contra esta reforma laboral antiobrera. Así que convoco a toda la población, por supuesto hombres y mujeres, a defender los derechos de la mujer trabajadora y de la clase obrera en general. Gracias por venir, Cristina. Gracias a vos, Marcela. Si usted recién se despertó, recién prendió la radio, la televisión, no se haga ningún problema porque la entrevista completa de Cristina Fofani va a estar enseguida colgada en nuestro canal de YouTube Marcela Jesús. A partir de las 12 va a estar las partes más importantes en el TikTok Marcela Jesús y escrita completa en nuestra página web elexpresodesalta.com.ar. Vamos a una pausa cortita, porque después de la pausa cortita vamos a estar hablando de el comisario Pícola y Vicente Cordeiro. Va a haber un acto que se va a celebrar en el marco del mes de la policía y vamos a estar hablando acá con nosotros, va a estar sentado en nuestros estudios Rodolfo Serrano de la Fundación Azul. Pausa cortita, enseguida volvemos.